Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Es un gozo que estemos juntos en esta hora. En realidad, gracias por ese hermoso espacio que ustedes toman. ¿Cuántos sabían que estamos estudiando Tito? Amén. Y para los que no sabían, ya lo saben. Estamos en Tito, nos estamos deleitando. El hermano Ángel hizo una hermosa introducción de Tito, de lo que él lo hizo, de lo que es del capítulo 1, del versículo 1 hasta el 4. Hizo una introducción bien hermosa y tocó características bien hermosas, importantes en Tito. Voy a recordar un poquito una de las cualidades que Tito como líder tenía, era que era un hombre honesto, y eso lo calificaba a él para el ministerio. Qué lástima que el hermano que hizo preguntas no vino el día de hoy, pero no vamos a decir el nombre porque pero va a escuchar el audio, esperemos. Y otra de las características que también el hermano Tito tenía, que era un hombre íntegro. Amén. Imagínense que, ay Dios mío, eso es hermoso. Otra de las características que tenía el hermano Tito, que dijo el hermano Ángel, era a través de la palabra que también Tito era servicial. Tito era un hombre dispuesto para la obra de Dios. Híjole, que hubieran de esos hombres el día de hoy. También un hombre de carácter, hermano. Imagínense, esto es de suma importancia. Un hombre de carácter, un hombre que sabía tomar decisiones. ¿Cuántos creen que el día de hoy necesitamos hombres así? Necesitamos ser hombres de carácter y saber sabios para tomar decisiones. Y otra cualidad que tenía, que este hombre era un hombre, ya que había estado con el apóstol Pablo, pero no porque había estado con el apóstol Pablo, él tenía una capacidad de servir, no, es que este era un hombre que estaba comprometido con el Espíritu Santo de predicar el Evangelio. Sí, amén. O sea, eso cambia toda la historia, hermano, porque usted puede estar comprometido, serle fiel a un hombre, a una persona, pero eso no lo capacita a usted. Lo puede promover hasta cierto punto, pero hay algo importante dentro de una persona que si está comprometida con el Espíritu Santo y está lleno del Espíritu Santo, con eso ya avanzamos. Así que también, y me llegó, Tito era un hombre obediente. Y eso es hermoso, que haya, en nosotros, que seamos obedientes a la palabra del Señor sobre todo. Así que esa introducción que hizo el hermano Ángel me gustó mucho y pues me deleité, y eso abrió más nuestra mente a poder seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Vamos a hacer una breve oración, ¿qué les parece? Sí, Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo, gracias por las horas que ya han recorrido en este día. Señor, gracias por tu voluntad que siempre, Señor, nos provees esas fuerzas, y donde quiera que vamos, tú estás con nosotros, nos cuidas, nos guardas, y sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros, y no caminamos, Señor, con miedo, sino que caminamos en autoridad, porque sabemos que tú estás con nosotros, y todo lo que suceda, Señor, sucede porque es tu voluntad y no es la de nosotros. A ti sea la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todos dicen amén. Es bueno que diga amén, para que los hermanos no digan que solo yo estaba y no que vinieron otros aquí. Hermano, el día de hoy estaba meditando en algo muy importante, que estaba escuchando un audio de un hombre que pues es un hombre cristiano, pero hacía algo importante, que decía que hay 3 temas de libros buscados de literatura, pero que la gente los busca así como pan caliente. Y son libros que hablan con propósito. O sea, los libros no son malos. Si un libro le habla de cosas de propósito de la vida, es buenísimo. Pero también decía él que hay los libros que son más buscados, son libros que hablan de destino. O sea, también, es bueno, porque en la vida pues tenemos que ser gente que planifica, gente moviéndonos, ¿verdad? Sobre todo los que somos hijos de Dios. Y hay otro libro que dice que este es el que se vende más. Todo libro que hable del éxito. ¿A cuántos les gustaría tener éxito en esta vida? 2, 3, 4. ¿Tú no quieres tener éxito? Sí. Ok, nomás quería asegurarme. Porque es que, no, hermano. Mire, es interesante lo que decía ese hombre, pero hay algo más de lo que me gustó, es que dice, pero la Biblia es un libro que te habla de estos temas en abundancia, pero sin embargo la gente no lee este libro.
Dice, este libro es el que más desprecian, y es aquí donde está la sabiduría para que te pueda llevar a cada una de estas áreas. Esto es poderoso. Y digo, oh Dios mío, ¿qué me quieres decir el día de hoy? Ahora, es importante estas reuniones, ¿sabe por qué? Porque estas reuniones nos ayudan a nosotros a equiparnos a través de la palabra, verso a verso, y nos ayudan, nos educan, nos fortalecen, nos enriquecen en la fe para que usted esté firme cuando lleguen los momentos difíciles y no se queje con Dios, sino que sepa entender los momentos donde Dios quiere obrar, quiere hablarle a su vida. Por eso es importante, hermano, agarrar una Biblia y tomar un tema, pero no practicar. Y esto es bien interesante. Un día se la escuché a Julio, la bibliomancia. ¿Te acuerdas, Julio? No te acuerdas. La bibliomancia, dijo Julio. No, aquí no practicamos bibliomancia. ¿Qué es bibliomancia? ¿Quién no sabe qué es bibliomancia? Bibliomancia es esto. Mire, que usted tiene un libro de la Biblia y viene usted y solo dice, aquí me va a hablar Dios, y usted mete el dedo y ahí lo que sale. Pero dice que a algunos, por andar practicando esto, les salió que Judas tuvo que irse a ahorcar. Bibliomancia, cuidado con lo que... No, esto no es así que usted le va a meter el dedo y que ahí es donde Dios le va a hablar. No, esto no trabaja así, esto trabaja en orden. Me gustó esa vez que tú lo dijiste, tú te acuerdas, pero para eso estamos aquí nosotros, ¿eh? Por eso es bueno tomar notas, ¿verdad? Por eso es bueno tomar notas, porque hay que saber quién es el que dice las cosas. Así que es hermoso, hermano, venimos a gozarnos. Así que cero tolerancia a aquellos que practican bibliomancia, porque ¿sabe qué significa bibliomancia? Esto lo voy a decir, me gustó porque me lo fui a buscar. Bibliomancia significa adivinación por medio de libros, o sea, forma de adivinación que consiste en abrir un libro por página al azar e interpretar lo que ahí se dice. Por eso que en muchas congregaciones, no queremos criticar a nadie, pero en muchas congregaciones lo que hacen es que toman un versículo y de ahí se quieren dirigir, de ahí quieren sacar un sermón. Ese es el cuidado que uno tiene que tener, ¿verdad? Cuando uno está en la palabra del Señor, lo hace en orden, toma todo el capítulo, lo va analizando y ya luego vamos sacando conclusiones de qué era lo que nos quería dar a entender el autor y ya nos vamos educando y ya vamos hablando como una plática ya más coherente, con sentido, y nos educa y nos fortalece. El hermano Ángel brevemente nos tocaba, el autor de la carta es el apóstol Pablo, en Tito. Entre los años 63 y 65, junto a las cartas de Timoteo, esta carta también, al parecer, que el apóstol Pablo las hizo al mismo tiempo. Y interesante porque tienen lenguajes similares. Ahora también, Tito era de origen griego, es muy importante entender esto. A Tito se le conocía como un líder activo, un compañero de confianza del apóstol Pablo, un fiel servidor de Jesucristo. Pablo miraba a Tito como un hijo en la fe, con amor y respeto. Me gustó algo cuando la cita que dio el hermano Ángel en 2 Corintios 8:23, sale algo que decía que el apóstol Pablo miraba a Tito como un compañero y colaborador en la fe. Dios mío, qué rico tener esos compañeros y colaboradores de la fe, que no se rajan, sino que se mantienen firmes, aunque venga la adversidad que viene, y dice, vamos, le entramos, vamos a hablar de Cristo. En Tito 1, 5 al 16, me va a tocar el día a mí, me dejaron algo bien difícil. Pero vamos a empezar con el primer versículo, ¿qué les parece? Tito 1, 5. Y en esta parte va a hablar acerca de requisitos de ancianos y obispos. Dice el apóstol, ¿todos estamos ahí? Sí, amén. ¿Quieres una Biblia, brother? No, más que olvidé mis lentes. Ok, está bien. No, pero no pasa nada, escucha, no pasa nada. Sí, nomás quiero asegurarme, ¿verdad? Que aquí ando mis lentes si quieres, pero de que mires no te lo prometo mucho, porque ya mi vista ya anda más allá que aquí, bro. Yo soy 3D. Lucha. Muy bien, la palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 5 en esta carta: por esta causa te dejé, ¿en dónde? En Creta,
para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vamos a parar ahí, aunque hay un punto y coma, pero me voy a detener un poquito ahí para que más o menos agarremos un poquito de lo que está hablando el apóstol aquí. Te dejé en Creta. Pablo tiene un propósito porque dejó ahí a este hombre, Tito. Y algo que me gustó que dice, para que corrigieses lo que. Lo deficiente. Solo uno leyó, Dios mío, yo quería tratar de. Para que corrigieses lo deficiente. Mire qué importante esas palabras. Establecieses anciano en cada ciudad. Esto ya nos está dando una idea que había una gran necesidad de que en cada ciudad, o sea, se establecieran ancianos, pero al mismo tiempo, fíjese qué importante, lo deficiente. Algo estaba sucediendo ahí. Ok, entonces, eso me hice una pregunta. ¿Qué era lo deficiente que Tito tenía que corregir? La falta de organización, número 1. Y orden y establecer líderes aptos. Oiga esta palabra. Líderes aptos. O sea, ancianos. Y corregir la conducta y la doctrina de los creyentes. Ahora, esto es bien importante, hermano. ¿Sabe por qué? Esto me abría la mente. Si tenemos que corregir lo deficiente, es importante que empecemos a corregir nuestra propia vida personal. Cuando hacemos un inventario de nuestra vida, van a salir, a mí me salió una lista grande, hermano. Yo no se la voy a enseñar porque la mía creo que va a ser muy distinta a la suya. De cosas deficientes que a veces tenemos que corregir, hablando de nuestra propia vida personal, ¿verdad? Haciendo un inventario. Pero mire qué importante ahora, Creta era una isla, se cree que era una de las islas más grandes del momento, en el momento. Así que Creta, se estima que en la isla de Creta vivían alrededor de 1 millón de personas durante el tiempo en que Tito fue a pastorear. Imagínense, hermano, el desafío. 1,000 personas para Cristo. Si aquí nos cuesta ganar uno, pero en una isla para donde se iban a ir donde el mensaje de Cristo le llega paz al corazón. Y no hay escapatoria, al menos que usted sepa nadar. Y se vaya a encontrar con el tiburón. Y se lo coma allá. Siempre tenemos que corregir lo deficiente, empezando en nuestra propia vida personal. Así que en Creta, imagínense, 1 millón de habitantes. Qué hermosa oportunidad para Tito. Creta era un puerto muy importante y tenía una población diversa, distribuida aproximadamente en 100 ciudades. Ahora, fíjense qué interesante eso. 1,000 personas. ¡Wow! No se sabe el número de personas que estuvieron en el día de Pentecostés, pero los que estuvieron fueron llenos del Espíritu Santo. Y eso está en Hechos 2:11. Mire, es importante ver esto. ¿Por qué? Les menciono esto acerca de las personas que estuvieron de Cretas en el día de Pentecostés. Ahí se registra, hermano, un dato bien importante. Todavía Pablo no había sido convertido al cristianismo, pero ya Dios ya estaba trabajando en el asunto. Esto es importante ver, hermano, cómo Dios trabaja. En Hechos 2:11 aparece que ahí habían cretenses en ese día, en ese evento. No dice cuántos, hermanos, no dice cuántos. Recuerden que en la isla habían ¿cuántos? 1 millón, según la historia, podría más o menos, no sé. Pero mire qué importante, Hechos 2:11, ahí aparece y testifica que habían cretenses. Ahora, ya las personas que habían llegado allí a celebrar, entonces ya esto nos abre la mente a entender que eran judíos los que llegaban a la fiesta del Pentecostés, ¿sí o no? Sí, porque los que no son comprometidos con Dios no se meten con las cosas de Dios. Pero estos eran judíos los que llegaron. O sea, a esto ya nos va ayudando a entender un poquito más de esta carta. Así que se cree de los cretenses, un poco de historia del contexto. Los cretenses creían en múltiples dioses. La cultura
la agricultura, de todo tenía un Dios para todo, para resumirlo. Pero me llamó la atención de algo que le llamaban el dios toro, llamado Mitotauro. ¿Han escuchado ustedes esa palabra, Mitotauro? Se lo voy a enseñar por si no lo han visto. Mitotauro. Se los quería traer en pantalla, pero no pude. Ok. Este era un dios, para ellos, en la mitología, en la isla. Mitad hombre y mitad toro. Ok, similar. Algo otras de esta manera, así, con ese estilo. Pero algunos exageraron porque le pusieron cachos. Y algunos se hacen tatuajes así. O sea, no estoy en contra de los tatuajes. O sea, por favor no me vayan a malinterpretar. Ya voy a empezar a revisar a ver quién anda tatuajes así. ¡Mucho! No, estoy hablando de mí. Entonces, para ellos, en la mitología, hermanos, encontraba esto que ellos tenían como Dios a este mitad toro y mitad hombre. Pero es importante ver que aunque hubiera lo que hubiera, el evangelio de Cristo ya había llegado a la isla, hermano. Y esto es lo más importante en esto. Ok, vamos al versículo 6, ¿qué les parece? Continúa el apóstol dándole requisitos a Tito y le dice, empieza a dar una lista de requisitos para los ancianos y obispos de aquellas islas, porque ya habían esparcido, no se sabe cuántas en sí, cuántas congregaciones ya habían, pero que el evangelio ya se había esparcido. Entonces ahora era necesario que estos obispos y estos ancianos, dice, el que fuera irrepresible, marido de una sola mujer. Mire qué interesante. Aquí ya no se valía tener 3, 2, 4, no. Aquí vienen ya las instrucciones. Marido de una sola mujer y que tenga hijos en creyentes, que no estén acusados de desilusión ni de rebeldía. Ahí hay unos primeros requisitos que le da el apóstol a través de esta carta al pastor Tito. Ahora, muy importante, me gustó esto, hermano, porque marido de una sola mujer. Qué importante es, hermano, en el matrimonio. No quiero decir que, verdad, que si alguien ha fallado, que por favor no quiero que me vaya mal a interpretar que quiero llegar a esa área o hacerlo a un lado. No, esto se está refiriendo en caso a personas que como requisitos son llamados para dirigir a una congregación. Marido de una sola mujer, hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Mire qué importantes esas palabras. Ahora, miraba yo, ¿qué disolución, hermanos? Me llamó la atención esa palabra. Se refiere a la desintegración moral y espiritual asociada con la embriaguez y el libertinaje. Mire qué importantes estas cosas para los hijos de Dios, para aquellos que son líderes, pero esto aplica también a los demás, no se olviden, tanto como al hombre que Dios ha llamado, pero también a los que están alrededor afecta. Entonces me llamó mucho la atención esto, porque Pablo en Efesios 5:18 también hace algo referente a eso y dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y esa misma palabra disolución significa libertinaje. Mire qué interesante, me llegó. Antes bien, mire lo que dice el apóstol, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esto es hermoso, hermanos. O sea, el apóstol Pablo contrasta la falta de control de esas personas que se embriagan. Fíjense qué importante eso, a que es mejor estar lleno del Espíritu Santo. Ahora es importante, mire, lo que implica es lo que el apóstol quiere, que ese varón que ha sido llamado a estar dirigiendo una obra, o sea, lleva un peso en sí, ¿eh? No es cualquier cosa.
Y más sobre todo donde él estaba en esa isla, donde el ambiente de Creta, según la historia, era terrible, hermanos. Pero ahora, sin embargo, versículo 7, porque nos avanza el tiempo. Continúa el apóstol en esta carta diciendo, porque es necesario, oiga qué hermoso eso, porque es necesario que el obispo sea, ¿qué? Irreprensible, mire qué hermoso. Como administrador ¿de qué? De Dios. ¿No qué? No soberbio, no qué? Iracundo, no dado al vino, otra vez, oiga qué interesante. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias. Yo sé que el día de hoy no va a ir al casino usted. No vino el varón. No vamos a decir el nombre. El Espíritu Santo no me da el permiso de que diga el nombre del varón que se va para el casino. Porque no vino esta noche. Pero, mire, me gusta, versículo 7. El obispo debe ser irreprensible. ¿Qué significa esto? Me gusta porque él está hablando al obispo, ¿verdad? El obispo, el que dirige, el ejemplo. El obispo, el anciano, el supervisor, el presbítero, se le conocía en aquel tiempo. Esos hombres encargados de dirigir la ley de Cristo, ¿verdad? Y me gusta que dice que tiene que ser un administrador de Dios. ¿Qué implica eso, hermano? Ser un administrador de Dios implica que las personas deben usar responsablemente lo que Dios ha dado. ¿Cómo qué? Tiempo, talento, ¿qué más? Su palabra. Todos los recursos que están a nuestro alcance, todo eso proviene de Dios. Todo eso viene, hermano, a nuestro alcance. Dios nos empodera para que nosotros seamos esos administradores, aún del tiempo. Y da pena algunas veces que ni el tiempo lo sabemos organizar. Como dije, como el Espíritu Santo me da el permiso, no puedo decir los nombres. Pero mire, qué peso llevamos nosotros como hombres de Dios. No tan solo el obispo, ¿verdad? El encargado, el anciano, el presbítero, el supervisor, sino que todos nosotros. Eso es interesante, hermanos. Luego dijo allí, no arrogante. Qué tremendo, hermano. Ay, Dios mío, ayúdame. El obispo no tiene que ser arrogante. ¿Y qué significa eso? Mire, no soberbio, altivo, jactancioso, prepotente, engreído. Dame humildad, Señor. ¿Sí o no? Mire qué tremendo. Danos humildad, Señor. ¿La necesitamos, sí o no? Necesitamos ser humildes, hermano. Necesitamos ser humildes. Luego, él dijo que tampoco debemos de ser iracundos. ¿Qué es eso? Persona que se enoja con facilidad. El día de hoy usted se va a ir contento, no se va a enojar. Y qué hermoso, me puedo percatar que los hermanos están bien contentos el día de hoy. Persona, fíjese que no iracundo, persona que se enoja con facilidad y busca contienda. Hay personas que con todo andan buscando con qué pelear, hermano. Yo conozco una persona, pero no voy a decir el nombre. Hey, yo terminé aquí, hermano. No. Tranquilos. ¿Acaso soy yo, Señor? Otra, no dado al vino. Otra vez, hermano. Oiga eso, hermano. Otra vez, no dado al vino. Como que los cretenses le entraban bastante al vino, ¿ah? No, lástima que no vino hoy. No voy a decir el nombre, pero hay alguien que tiene problemas con el vino. Pero está suscrito al... Aleluya. No dado al vino. Mire, ¿qué significa eso? Ahora, es muy importante ver esta parte, hermano, porque lo que le está tratando de decir el apóstol a estos obispos, bueno, sobre todo a Tito, ¿va? Para comenzar con él. No dado al vino, no ser adicto al vino. Oiga, qué interesante. Un adicto, ¿usted sabe qué es un adicto? Yo fui un adicto a drogas. Hay adictos de diferentes maneras que no las voy a describir y usted ya lo sabe. Pero hay adicciones que no necesariamente tiene que ser el vino. Papá, ayúdame el día de hoy.
Hay algunos que están adictos a la Coca-Cola también y ya sabe que su azúcar ya le está diciendo no. Adictos. Hermano, que Dios nos ayude con el dominio propio. Algunos ni pan pueden comer. Aleluya. Alaba la gloria de Dios. Pero no puede decir nombre. No puede decir nombres, lo que no. Pero, mire, algo que me gustó en esto, no dado al vino, no ser adicto al vino, no excederse en su consumo. La frase no implica una abstenencia total. Oiga, qué interesante esto. Pero se opone a la embriaguez, enfatizando a la modernización y la sobriedad. ¿Por qué? Porque el hombre que está llamado a atender una congregación, o sea, tiene que ser un hombre sobrio. ¿Y qué es ser un hombre sobrio? ¿Cómo? Háblelo fuerte, varón. Ya, sí me gusta. Que ande en sus 5 sentidos. O sea, el hombre sobrio sabe cómo conducirse, ¿sí o no? A mí una vez me agarraron, nomás brevemente lo voy a decir así, voy a confesar mi pecado. Me agarraron cuando no era cristiano, que dice que el policía me vio que yo me venía saliendo de la línea, ¿verdad? Y yo le dije, si yo vengo bien. Dice, vienes bien mal. Tú no estás sobrio. Todavía me acuerdo. Me la aplicó, hermano. Tú no estás sobrio. Entonces, qué importante es. Imagina, esto es un simple, sencillo ejemplo de ir manejando un automóvil, en la cual nosotros tenemos que estar atentos a ir a los espejos, ¿verdad? Viendo al frente, o sea, la música y platicando. Tenemos que ir todo. El que va manejando es responsable de esa nave, ¿sí o no? Sí. Y no me diga que no, aunque se distraiga de vez en cuando en el celular. ¡Lucha! Habla, papá. Ey, tranquilo. Yo no dije nada. Otra, hermano, otra que dice aquí, mire, en este versículo 7, no pendenciero. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? No pendenciero. Ser propenso a riñas. Bueno, ese era yo antes. Me gustaba andar. Mire, no propenso a riñas, discusiones o peleas innecesarias. Ahí viene ya la ambulancia por alguien. Yo le llamo al policía. Tranquilo, cancélelo ahora mismo porque no, porque se van a convertir hoy. Hermano, sí es cierto, es ese tipo de comportamiento en los que no son comprometidos en el reino de Dios. Yo era uno de esos, hermano. Si usted me miraba mal, yo le decía, ¿qué onda? ¿Te gusto? ¿Ah? Y salía aquel hombre de que le gustaba andar buscando pleito. Así éramos algunos de nosotros antes. Yo espero que ya no. Última, no codicioso de ganancias deshonestas. Mire qué hermoso eso, hermano. ¿Sabe qué es eso? No desear enriquecerse de manera ilegítima, sucia o injusta. Yo todavía conozco, no puedo decir el nombre, pero hay personas que yo sé que todavía se van. Dígale el nombre, que está, si usted se ve en el 5. Ay, ya lo dijo el varón. Todavía hay hermanos que dicen de que lo que van a ver si le pegan al gordo. Dice que hay personas que prometen que si le pega esa noche, dice, le compro un carro nuevo al pastor. Come on, aleluya. Vámonos. Bendícelos, Padre. Y el pastor ora por ellos. Hace uno. Ahora le voy a decir algo. Híjole. Las ganancias deshonestas también se pueden aplicar de diferentes maneras, hermano. Yo conocí un amigo, no voy a decir el nombre, que este vato se ponía horas extras. Porque él tenía el control de la tarjeta y dice, si yo la controlo, vas a querer una hora más, me decía. Sí, decía, podemos dos.
como él se soñaba trabajando. Claro. Uf. Mejor lo voy a dejar ahí, seguimos avanzando porque yo quiero que los hermanos sigan viniendo y se sigan gozando. Vámonos al versículo 8, ¿qué les parece? Versículo 8, vamos a avanzar, hermanos. De todas maneras, si no lo terminamos esta vez, lo terminamos en la próxima, ¿qué les parece? Excelente. 8. Mire, otro requisito para estos hombres comprometidos con el reino de Jesucristo, versículo 8, dice, sino hospedador, amante de lo bueno, oiga esto, sobrio, una vez más, justo, santo, y oiga esto por favor, dueño de sí mismo. Ay, ay, ay. Ser dueño de sí mismo, hermano, esto es algo maravilloso que ocurre cuando usted le da la vida a Jesucristo y le dices al Espíritu Santo, guía mis pensamientos. Usted está sujeto y que reconoce quién es el Señor Jesucristo en su vida. Ahora, dueño de sí mismo, mire qué importante todo esto. Me gusta porque hospedador, hermano, es importante. A mí en esta área me tocó un poco porque yo sin saber, hermano, estuve hospedando a muchos ministros de Jesucristo durante un buen tiempo, casi por unos 5 años. Y es hermoso recibir a los ministros a la casa, no esos ladrones, ¿verdad? Que llegan a la casa y dicen que son ministros y no son nada, pero que traen un testimonio y que en realidad andan trabajando para la obra de Dios. Es hermoso, hermanos. El Señor yo le digo, he visto su mano en realidad en eso de practicar esto en la palabra que dice ser hospedador. Ahora, pero también dice que tenemos que ser amante de lo bueno. Mire lo que le dice. Esto es hermoso, amante de lo bueno. Por ejemplo, usted es amante de lo bueno, el día de hoy está aquí, ¿sí o no? Sí. En Filipenses 4:8 me gusta algo que dice ahí el apóstol también. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad, Dios mío. O sea que como hombres de Dios llamados a su reino, no tenemos tiempo de andar perdiendo el tiempo con cosas en nuestra mente, hermano. O sea que, ahorita estamos nosotros enamorados de Cristo. Me gusta. Pero mire, amantes de lo bueno, tenemos que buscar lo bueno, tenemos que esforzarnos por ser buenos, hermano. Pero también hay una palabra que dice ahí que tenemos que ser sensato. Qué hermosa palabra esa. Sensato, persona prudente, educada, incluyendo cómo piensa, habla y actúa. Mire qué hermoso eso, hermanos. Qué hermoso lo que nos recuerda la palabra. También tenemos que ser justo. ¿Qué es justo? Persona que vive de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora recuérdese, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, mas lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto es hermoso, hermanos. O sea, ya usted quítese que usted ya no vive, deje que Cristo vive en usted, si es que usted se ha arrepentido y quiere seguir a Cristo. Como Cristo dijo, el que quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, se acabó. Y de último, dueño de sí mismo. Significa tener autocontrol. Mire qué hermoso eso. Y dominio sobre sus propias acciones y pensamientos. ¿Cuántos de ustedes todavía son dominados o somos dominados por nuestros pensamientos que nos llevaban a pecar? A veces, hermano, gracias porque usted es honesto, hermanos. Pero el llamado de la palabra es que nosotros debemos ser ¿qué? Dueños de sí mismos. O sea que Dios nos hizo libres. Ese es el punto de esto, que Dios nos hizo libres para que ahora podamos nosotros tomar nuestras decisiones. Si antes el enemigo era el dueño de tu vida, ahora es Cristo el dueño de tu vida. O sea, si el Espíritu Santo está dentro de ti, ya no me digas que te vas a ir para el casino y tienes que estar aquí a la hora de alabar a Dios. Aleluya. No vamos a decir el nombre de este varón, pero le llegará el mensaje.
de la palabra del Señor, así como lo llegó el mensaje a la isla de Creta. Todo lo tenía planeado el Señor. El día del Pentecostés los capacitó el Señor, les dio lenguas, idiomas para que hablaran. Imagínense qué impacto hay en Creta, Dios mío. Versículo 9. ¿Aguanta uno más o no? Aleluya. Mire, este me gusta más. Dice, mire, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora, mire qué interesante es esto, hermano, que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es de suma importancia, hermano. Porque si después de que hemos hablado todo esto y tú no retienes nada, le digo honestamente, perdimos el tiempo. Perdimos el tiempo. Pero si al día de hoy, estando aquí en esta reunión con los poquitos versos que hemos llevado, retenemos un poquito de la palabra, nos vamos equipados y fortalecidos para confrontar al enemigo y a nuestros pensamientos. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Tito llevaba un peso de responsabilidad en sí, hermano. Tú caminaste conmigo, tú sabes cómo yo enseñé, tú sabes que honramos al Cristo de la gloria, tú sabes que traemos al Espíritu Santo como testigo en nuestras acciones. O sea, cuídate cómo andas, retén la palabra de lo que hemos hablado. Aleluya. Algo que me gustó ahí, para que pueda exhortar con sana doctrina, y le dice, y redarguir. Ahora, hermano, esto es bien interesante cuando miré esa palabra que dice ahí, y puedas redarguir a los que te contradicen. Esa palabra es muy importante. ¿Sabe por qué? Redarguir es acción de corregir, amonestar con el propósito de mostrar un error o pecado y guiar a una persona hacia el arrepentimiento. ¿Cómo Tito podía corregir a una persona y decirle, no hagas esto, no hagas lo otro? Y si Tito era un rebelde y no retenía la palabra, llevaba un peso mayor en sí. Entonces es importante ver esto, pero ahora, mire, lleva un peso que la acción de corregir y amonestar con el propósito de mostrar un error o pecado y guiar a una persona hacia el arrepentimiento. O sea, entre nosotros nos reunimos aquí y el líder lleva un peso, hermano, que si tú te estás yendo por otro lado y no estás en la palabra y estás trayendo algo diferente de lo que se tiene que hablar de la palabra, entonces el ministro lleva un peso de llamarte la atención. Pero ¿qué sucede cuando se le llama la atención? ¿Se queda o se resiente? Es interesante. Wow, qué trabajo más duro para Tito. O qué trabajo más duro para un ministro. ¿Por qué? Porque aquí es, hermano, cuando nosotros tenemos que tener cuidado. Y por eso es importante que todos estemos en la palabra del Señor, para que cuando miremos nosotros que alguien se está saliendo de lo que no es la enseñanza de la palabra, nosotros estemos listos y atentos a discernir y decir, hey, algo está pasando ahí. Prestémosle atención. Ahora, mire, vámonos al versículo 10, porque me está mirando muy raro. Continúa el apóstol Pablo. Ya contestó el varón que anda en el casino. Yo creo que escuchó. Versículo 10. Mire, ¿cómo dice? Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Mire qué interesante. O sea que Tito tenía gente y le iba a estar ministrando a ministros que posiblemente habían salido del judaísmo. Y posiblemente estos iban a ser los enemigos de Tito. Dios mío. Ahora, esto es interesante. ¿Qué significa la palabra contumaz?
No se sujeta a nadie. ¿Cómo? Insubordinado. ¿Qué dijiste, Ángel? Que no se sujeta a nadie. Que no se sujeta a nadie. Entonces todo lo que venimos viendo en esta carta tiene sentido, hermano. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo, hey, alinea el pensamiento si alguien se te está descarriando. Es importante, hermano, porque mire, aquí, rebeldes, habladores de vanidades, engañadores, especialmente los de la circuncisión, o sea, los judíos. Algunos que habían salido ya habían abandonado todos los fariseos, saduceos y todo ese rollo. Pero sin embargo todavía habían algunos que estaban contaminados y no estaban 100% seguros que Jesús era su Mesías. Ahora mire qué interesante, porque el versículo 11 dice a esos, mire esos, él dijo rebeldes, habladores de vanidades, engañadores, especialmente los de la circuncisión, ya lo dijo Pablo, ¿quiénes son? Ahora miren el versículo 11 dice a estos, ¿qué dice? Ayúdame. A los cuales es preciso tapar la boca. Ay, Dios mío. ¿Cómo? Ahí lo dice, hermano. A estos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. Y mira, este es el peligro que tenemos. Cuando tenemos gente que no se deja guiar, gente que no... Dios mío. Pero quieren ir a abrir células. Quieren hablar de Cristo, pero ni ellos mismos se sujetan a la palabra de Dios, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando, oiga esto, por ganancias deshonestas, lo que no conviene. Hermano, mire, qué hermoso esto, hermano. Nosotros no estamos aquí para promover, para ganar dinero. Esto nosotros aquí lo que hacemos es por gracia, hermano, que somos salvos y nadie anda buscando dinero. Pero sin embargo hay personas que sí. Y no voy a decir los nombres de ellos, porque no vinieron el día de hoy. Ahora el versículo 10, versículo 11 y versículo 12 van juntos. Y mira el versículo 12 lo que dice. Para que usted más o menos entienda más a profundidad conmigo en esto, de esta carta, de lo que trata Tito, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ay, qué tremenda descripción de gente así, hermano. Dios mío, ayúdame. Me llamó la atención porque el apóstol le dice que estas gentes, los de la circuncisión, incluidos con los de la cretenses, allá hay una mezcla, porque recuerden que el evangelio lo trajeron ¿quiénes? Los judíos. Y le trajeron el evangelio ¿a quiénes? A los cretenses. ¿Y los cretenses qué eran? Griegos. Con un montón de mitos y de mañas por eso ahí los describe que ellos son rebeldes, los cretenses son rebeldes, habladores de vanidades, engañadores, especialmente los de la circuncisión, hasta los judíos ya se habían involucrado en este asunto. Ese es el peligro que tenemos cuando nosotros no tenemos cuidado y hacemos correcciones dentro de la congregación. A estos dice que hay que taparles la boca. ¿Por qué? Porque trastornan casas enteras. Y sabes que me llamó la atención esa palabra, trastornan casas enteras. ¿Por qué? Porque la palabra trastornan se puede ocupar de dos maneras. Se puede ocupar porque trastornan significa perturbar, alterar la conducta de alguien de buena o de mala manera. Entonces, interesante porque cuando miraba en Hechos 17, 5 y 6, dice la palabra que los apóstoles eran acusados porque ellos trastornaban. Mire, ahí medio lo puse, dice que los apóstoles fueron acusados porque trastornaban al mundo entero, porque sus enseñanzas cambiaban a las personas, llevándolas a una libertad en Cristo. Aleluya. Si hacemos nuestra influencia hacia las personas de una buena manera, presentando a Cristo, hay victoria. Pero si lo hacemos de una manera en la cual de contaminación no nos sometemos a la palabra y traemos rebeldía y pues no nos sujetamos ni al líder ni a nadie, entonces lo que vamos a llevar a las casas cuando queremos ir a enseñar, ¿qué va a ser? Nada productivo. Es importante ver eso, ¿sabe? Porque
en el versículo 13, para ir bajando rápido, en esta carta continúa diciendo, este testimonio es verdadero. Por tanto, una vez más, oiga lo que dice ahí. Repréndelos suavemente. Repréndelos duramente. Para que sean ¿qué? Ah, Dios mío, mire qué rico esto. Para que sean sanos en la fe. Hermanos, qué hermoso cuando nosotros nos reunimos aquí con un solo objetivo. De exaltar a Cristo, al Rey que nos ha hecho libres. Cuando nos reunimos con ese objetivo, hermanos, nos reunimos todos, o sea, reconociendo quién es Cristo en nuestra vida, quién es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, aquí pasa algo tan importante. Nos reunimos sanos en la fe. Aquí nadie viene con otro objetivo, sino que simple y sencillamente adorar al Rey y recibir palabra. Me gustó, hermano. Sanos en la fe. Versículo 13. Repréndelos duramente para que ellos estén sanos en la fe. Fíjense que miré esa palabra que dice reprender. Significa expresar una dura desaprobación o crítica para corregir. ¿A dónde? A los fieles. Amonestar o disciplinar. Ahora, qué hermoso eso, hermano. Para ser sanos en la fe, con una enseñanza doctrinalmente correcta. Ya nosotros vimos todo lo demás que estaba pasando en Creta y cómo la gente se comportaba. Ahora es interesante ver eso porque miren el versículo 14 dice de esta manera. No atendiendo a fábulas judaicas. Miren qué interesante. No atendiendo a fábulas judaicas, versículo 14, ni a mandamientos de hombres que se apartan de ¿qué? Ah, ya la vamos entendiendo cómo estaba el asunto. Que se apartan de la verdad. O sea que no están comprometidos con Cristo. Aleluya. Fábulas judaicas. Y pues todos entendimos ya esto, que los judíos que habían venido, posiblemente ahí venían personas que fariseas, no sé, saduceas. Pero, hermano, muchos de esos posiblemente contradecían el mensaje del evangelio. Y todavía posiblemente leía un comentario. Todavía estos judíos discutían sobre los asuntos de la fe y la ley. Querían hacer un problema donde ya no existía un problema, donde ya Cristo lo había solucionado. Pero mira, sin embargo, versículo 15, para que avancemos, lo terminamos. Ya para ir concluyendo, ya aquí en esta carta el apóstol dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los ¿quiénes? Oh, mire, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia está ¿qué? Están corrompidas, Dios mío. O sea, esto está tremendo, hermano. Estaba mirando esto acerca de eso. Todas las cosas contaminados. Ahora habla de la mente y habla de la conciencia que está corrompida, o sea, contaminada. Mente corrompida, mire, es una mente deshonesta, influenciada por pensamientos y deseos impuros, con falta de discernimiento, que abandonan los principios morales divinos, con un corazón endurecido, insensible a la voz de Dios y a la verdad de su palabra. Wow, eso es tremendo, hermanos. Una mente corrompida. Gracias al Señor que nosotros ya no estamos ahí. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. O sea que ahora usted entiende por qué es importante estar sano en la fe. Por qué es importante estarse reuniendo, equiparse y estar, hermanos, wow, estar atentos a la voz de Dios, a los tiempos. Yo no sé si usted sabe cómo están los tiempos ahorita. Los tiempos no están buenos. Los tiempos ahorita se están poniendo como color de hormiga, ¿sí o no?
Y si no sabe qué es el color de una hormiga, vaya a YouTube y lo busca. Alábale que Él vive. Versículo 16. Pero mire, aquí nos da un poquito más de entendimiento para que nosotros podamos discernir este tipo de personas. Dice, profesan conocer a Dios. Ay, 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 papá. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Wow, eso está duro, hermanos. Profesan conocer a Dios. Creo que todo esto lo vemos nosotros a veces, ¿verdad? Diariamente. Personas que profesan conocer a Dios, pero en realidad no quieren nada con Dios. Hay personas que no quieren nada con Dios. Son desobedientes, hermano. Y ahora esto es interesante porque esa palabra abominables, la busqué ahí, que dice que es una persona contaminada de idolatría. Uy, cuántas cosas vienen ahí pegadas. En una mente, hermanos, Dios mío, en una mente contaminada viene de todo. Y de eso Dios nos ha librado. Para que nosotros caminemos en una sana fe y nos mantengamos alineados a la palabra y recibiendo el consejo de Dios. Palabras fuertes a personas que pretendían tener una espiritualidad, pero estaban faltos de carácter. Y a ese, mire, a eso es lo que Tito va ahorita a dirigir en cada una de las congregaciones. O sea, Tito se la va a rifar, hermano. Cuando en los siguientes versículos que vienen, ahí vamos a ver a Tito en un mover del Espíritu Santo poderosamente. Ahora interesante, hermano, porque quiero concluir con esta parte. Tito y Timoteo fueron llamados casi al mismo tiempo. En diferencia que a Tito lo circuncidaron a Tito no lo circuncidaron, pero a Timoteo no se salvó porque aquel sí era de familia judía, le tocó, ¿verdad? Espada. Entonces, mire, esto es interesante. Un consejo que le dio Pablo a Timoteo, y le dice de esta manera: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahí es donde tenemos que mover los siervos de Dios y todos aquellos que son llamados en este camino. Primera de Timoteo 4:12, anótelo y memoríceselo. Yo también me lo voy a memorizar para que no se me olvide cómo Dios me habla a mi vida. Ninguno tenga en poco tu juventud, que nadie te menosprecie. Mire qué interesante, hermoso. Sino sé ejemplo de los creyentes. Ahora, hermoso es esto: tenemos que ser ejemplo los unos a los otros. Porque esto era para los hermanos de la congregación. Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermano, Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros.